Sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran amor y misericordia nos ha redimido de una esperanza viva, la cual no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos a Dios en las horas hermosas de esta tarde, por este hermoso privilegio que nuestro Señor nos concede de estar un día más en sus atrios para adorarle, para bendecirle, para glorificarle, aquel, ¿verdad?, que vino, amados hermanos, y pagó, amados hermanos, ¿verdad?, por nosotros, comprándolos con su preciosa sangre. Así es que ahora dice la palabra del Señor que no valemos oro ni plata, ¿verdad?, sino que valemos la hermosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabamos a Dios porque si Él hubiera pagado con algo, amados hermanos, Dios nos bendiga, ¿verdad?, fuera algo diferente, pero valemos, ¿verdad?, algo hermoso. Somos ahora carísimos, dijo aquel varón, ¿verdad?, y por eso, amados hermanos, tenemos nosotros, ¿verdad?, que estar agradecidos con nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos decirle a nuestra hermana Ruth de que le gracias al Señor que ya la trajo a este lugar. Amén. Sabemos que nuestra hermana está estorbada de salud, pero hemos estado orando, ¿verdad?, por todos nosotros los que hemos estado estorbados, ¿verdad? Y el Señor ha hecho una gran obra en cada uno de nuestros vidas. Bendiga el Señor al Santo Ministerio, hermano Juancito, le bendiga. Al hermano Vicente, bendiga el Señor, hermano Rafael. Así bendiga al hermano Beto, al hermano, ¿verdad?, Saúl que está acá, hermano Danielito que viene llegando. Que el Señor bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que hay algunos que noticiaron que no se van a poder encaminar. Pero Dios bendiga, ¿verdad?, a cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Sabemos que es un culto hermoso en el cual, amados hermanos, ¿verdad?, el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. ¿Verdad? Y en eso confiamos nosotros, de manera, amados hermanos, ¿verdad?, que viendo que el tiempo, ¿verdad?, pasa velozmente y hoy va a ser un culto bastante largo, ¿verdad?, pero alabo a Dios por eso. Les voy a invitar a que abramos nuestra Sagrada Escritura en el libro de los Colosenses, amados hermanos, para meditar en una palabra muy hermosa. En el capítulo 3 y el versículo 12 vamos a meditar, hermanos, del libro de los Colosenses, con la ayuda de nuestro Dios. El 12. 3:12. Amén. Gracias a Dios. Pueden decir amén, hermano, para confirmar la palabra, porque es necesario que lo esperemos, ¿verdad?, para poder saborear esta vianda, amados hermanos, espiritual. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Verdad? Yo creo que ya estamos preparados, ¿verdad? Y voy a leer la palabra como está escrita en este hermoso libro, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, en el capítulo 3 y versículo 12 del libro de los Colosenses, dice: vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entraña de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo soy llamado en un cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Gloria. Esa es la palabra de Dios. En las horas hermosas de esta tarde podemos decir, amados hermanos, pues bendiga el Señor a cada uno de nosotros. Dice: vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. ¿Verdad? Tenemos un gran ejemplo, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir. ¿Verdad? Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Porque cuando Él vino a la tierra, amados hermanos, y comenzó su ministerio, comenzó trabajando arduamente, hablándole, amados hermanos, presentándose delante de grande, de la gente importante en la materia, pero el Señor, con la sabiduría de Dios que su Padre le había dado, comenzó a encaminarse, amados hermanos, ¿verdad? Y Él así fue creciendo en sabiduría, en ciencia, ¿verdad, amados hermanos? Y en una humildad hermosa, porque vemos cuando Él, amados hermanos, ¿verdad?, estaba, ¿verdad?, ejerciendo su ministerio, Él, ¿verdad, amados hermanos?, instruía a los discípulos que andaban con Él. ¿Verdad? Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo lo instruía? Dando un buen ejemplo, dando un buen testimonio, ¿verdad? Y
Y dice, amados hermanos, que cuando él se dio cuenta que se iba a llegar el tiempo, amados hermanos, de ir a aquel lugar donde iba él a sufrir en una manera grande, él lo que hizo primeramente fue que se fue a un monte a orar. Porque él sabía que lo que iba a pasar era algo, amados hermanos, tremendo en la carne, pero él sabía que él decía que él no había venido, amados hermanos, ¿verdad?, a complacer al mundo, a hacer cosas del mundo, sino a obedecer la palabra que su padre lo había enviado. Gloria a Dios, aleluya. Y estando en aquel lugar orando, él decía, Padre, le decía, sé propicio en mí, le decía que pase este vaso, no como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Y cuando él oraba en aquel lugar, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que su sudor era como gotas de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Pero allí, amados hermanos, él, ¿verdad, amados hermanos, bajo aquel ángel y lo confortó, ¿verdad? Y comenzó a trabajar con los apóstoles, comenzó a trabajar con los discípulos, pero allí vemos cuando, ¿verdad?, comenzó, amados hermanos, ¿verdad?, a hablar el evangelio, a hablar del reino de Dios, amados hermanos, y los discípulos escuchaban, aquellos le escuchaban el evangelio, cómo les hablaba, pero había un varón allí con él, amados hermanos, que resaltaba. Y que, amados hermanos, sea bendito el nombre de Dios. Un varón que llamó y le dijo él, ¿verdad?, cuando le hizo una pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a hablar aquellos varones y así, unos dicen que Elías, otros dicen que era Jeremías y otros algunos de los profetas. Pero ahí el Señor les hace una pregunta, amados hermanos, a ellos. ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Pero ahí se levanta un varón, ¿verdad?, que resalta en la palabra del Señor en la Biblia y dice, ¿verdad?, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén, ¿Verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor ahí le responde a aquel varón Pedro, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él también comenzó a tratar con Pedro, porque Pedro ahí andaba, amados hermanos, ¿verdad?, tratando la manera de hacer la voluntad del Señor. Dios nos bendiga a cada uno de vosotros en esta hermosa y bendecida hora, porque comenzó a instruirlo, comenzó a trabajar con él, y vemos, ¿verdad?, cuando él le dice, ¿verdad?, le da aquel privilegio grande que le dice, ¿verdad?, que tú también eres Pedro, le dice, sobre ti edificaré mi iglesia, y comienza a darle aquel don, aquel gran, amados hermanos, don espiritual hermoso, y aquel varón, amados hermanos, quizás se sintió un poquito, ¿verdad, amados hermanos, ¿verdad?, elevado, ¿verdad?, porque el Señor lo había elogiado de una manera grande, y cuando viene el Señor y lo había elogiado, el Señor comenzó a hablarle a aquellos grandes, a aquellos rabinos, amados hermanos, y Pedro, ¿verdad?, comenzó, ¿verdad?, a decirle, no hagas estas cosas, porque no es bueno hacerlo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Le dijo, mire cómo lo ensalzó, pero así mismo le dio, amados hermanos, aquel sentón, amados hermanos, para que se ubicara, que lo que él estaba hablando no era de él, sino que era de su Padre. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Y Pedro comenzó el Señor a instruirlo, a trabajar con él, así como el Señor nos instruye a nosotros por medio de su palabra, cómo tenemos que portarnos, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que nosotros encaminarnos en el evangelio de nuestro Dios. Porque no es solo de decir yo soy cristiano, ¿verdad? Porque el Señor en su palabra dice que, ¿verdad?, que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal está en muerte, ¿verdad? El tal no le ha amanecido todavía, porque muchos decimos yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo estoy en la iglesia, yo persevero en el camino del Señor, pero con tantito, amados hermanos, ya estamos aborreciendo a nuestros hermanos, y que somos nuestros hermanos, ¿verdad? Dios nos bendiga y nos ayude. Y nuestro Señor Jesucristo dio un gran testimonio, cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso, dice, para vuestra alma. Nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos bendiga, ¿verdad? Y comienza y sigue tratando con este varón, ¿verdad, amados hermanos? Y él le dijo, Señor, mi vida voy a poner por ti, le dijo. Pero el Señor le dice, Pedro, le dice, ¿verdad?, no ha cantado el gallo, le dice, cuando tú me hayas negado 3 veces. Y cabal, lo que pasó, ¿verdad?, que aquel varón, ¿verdad?, comenzó a meterse ahí, a recalentarse ahí con aquello, y comenzaron a decir, bueno, tú eres uno de los judíos, ¿por qué te parece a ellos? Ni lo conozco, decía él. Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad?, que a veces con el hecho, con nuestras obras, negamos a nuestro Señor Jesucristo. No precisamente, amados hermanos, ¿verdad?, podemos hablar malas expresiones, con los mismos hechos nosotros a veces estamos negando al Señor, pero Dios que nos bendiga y nos ayude. Sí, amén. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, verdad? Él estaba instruyendo a este varón, estaba tratando con él porque él sabía que lo quería dejar bien instruido a la hora de que él se iba a ir, iba a partir de este mundo, ¿verdad? Amados hermanos, ¿verdad?, sea bendito el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Porque lo trató, hasta de diablo lo trató.
¿Qué no trató el Señor con él? ¿Pero por qué? Porque él quería dejar una piedra viva, porque él le dijo, ¿verdad? Que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sea bendito el nombre de Dios. Que nosotros seamos piedras vivas, amados hermanos, ¿verdad? Y el Señor nos esté puliendo, ¿verdad? Y estamos nosotros fundados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y aprendamos de él, ¿verdad? Pero cuando hubo tratado con este varón, el Señor le dice unas palabras. Cuando era mozo, le dice él, ¿verdad? Te ceñías, le dice, ibas a donde tú querías. Pero más, le dice, cuando eres viejo, le dice, seas viejo, vas a extender tus manos, le dijo, te va a ceñir otro, irás donde tú no quieres ir. Es que así somos los cristianos cuando sabemos que somos, amados hermanos, hijos de Dios. Tenemos que estar atentos, tenemos que, amados hermanos, ¿verdad? Apreciar la palabra del Señor y sabernos comportar delante de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Bendiga el Señor a nuestro hermano Luis Amaya, ¿verdad? Porque este varón ciertamente discriminaba a los hermanos. Vemos allá, amados hermanos, cuando el Señor lo mandó, ¿verdad, amados hermanos? Que llegara allá a aquel lugar, ¿verdad, amados hermanos? Donde Cornelio, ¿verdad? Sea bendito el nombre de Dios. ¿Verdad? Él llegó a la casa de aquel varón, amados hermanos, aún, ¿verdad? Cuando Pedro estaba, ¿verdad, amados hermanos, allá, ¿verdad? Orando en la azotea. ¿Verdad? Él pudo ver aquel lienzo que descendía, pero él, amados hermanos, ¿verdad? La voz de Dios le dijo, Pedro le dijo, mata y come. Y él le dijo, ¿cómo? Le dijo, si no ha sido entrado en mi boca cosa inmunda, como humo inmunda, le dijo él, ¿verdad? Pero dice Pedro, le dice, ¿verdad? Él, ¿verdad? Si lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú como humo inmundo, le dice, porque a veces cae de nosotros hacer excepción de personas y decimos que nos estamos amando, amados hermanos, pero lo estamos aborreciendo. Sea bendito el nombre de nuestro Dios, porque a veces para mirar el defecto del hermano somos buenos, pero el Señor dice, ¿verdad? Que nosotros quitemos la viga que está en nuestro ojo para que podamos, amados hermanos, ¿verdad? Ayudar al hermano que tiene aquella paja en su ojo, ¿verdad? Pero a veces nos volvemos jueces y el mismo Señor dijo en sus palabras, yo dijo, no los juzgo, dijo, sino que la palabra, dijo, esa misma es la que lo va a Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora el Señor nos habla en su palabra y dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Amén, aleluya. ¿Y cómo lo vamos a vestir como escogidos de Dios? Sí, amén. Aprendiendo, amados hermanos, como estos varones aprendieron, ¿verdad? A caminar delante de Dios, a llevar el evangelio, amados hermanos, a aquellos pueblos, ¿verdad? Y vestirse, ¿verdad? De entrañas de misericordia. Pero aún ellos, amados hermanos, ¿verdad? se mostraban a veces, ¿verdad? Indiferentes con la gente, ¿verdad? Cuando iban a predicar y a veces le decían al Señor, mira, le decían al Señor, ¿verdad? Que estos tan grandes voces detrás de ti despáchalo, le decían, se sentían aburridos ellos. Pero el Señor, amados hermanos, ¿verdad? En su gran amor y su misericordia, Él no miraba esos defectos, Él no miraba esas cosas, sino que Él les decía, ¿verdad? Pero ¿qué quieres que yo haga por ustedes? Y allá aquellos que estaban enfermos le decían, pues yo quiero que me salven. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Verdad? Que nos vistamos de la coraza de justicia, del vínculo de la paz. ¿Verdad? Porque el Señor dice vestido de la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las desechanzas del enemigo. ¿Verdad? Y así podamos nosotros apagar los dardos del enemigo. El Señor los bendiga, amados hermanos. ¿Verdad? Pero vemos, amados hermanos, ¿verdad? Cómo el Señor instruye a uno de nuestras vidas. Cómo el Señor quiere que aprendamos de Él. Cómo quiere que nosotros, amados hermanos, seamos imitadores, así como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero ese varón lo decía, ¿verdad? Con una gran seguridad, porque él sabía que había sufrido por causa del Evangelio. ¿Verdad? Dios nos bendiga, amados hermanos, en esta hermosa y bendecida hora. Vemos, amados hermanos, cuando, ¿verdad? Allá estaba aquel fariseo y había invitado al maestro que llegara, ¿verdad? A sentarse con él. Pero el Señor, como Él dijo, ¿verdad? Que Él no había venido a los sanos, sino a los pecadores. Amén, gloria a ¿Verdad? Dios. ¿Por qué? Porque aquellos no tenían necesidad, pero Sí, los amén. pecadores sí. Amén. Y eso éramos nosotros, pero ahora Amén, el Señor nos ha gloria a sentado Dios. en silla de honra. Ahora nosotros hemos sido lavados con la sangre de Sí, nuestro gracias Señor al Señor Jesucristo. Jesucristo, aleluya. ¿Verdad? Y cuando aquel hombre, ¿verdad? Aquel gran personaje se sentó allá con Él, aquella mujer, ¿verdad? Que era desechada, que era despreciada por toda la gente porque era pecadora, ella se dio cuenta que el dador de la vida había llegado a aquel lugar. Se sentó a la mesa, dice, ¿verdad? Y llevó aquel, ¿verdad, amados hermanos? Un cuento, aquel alabastro. Y comenzó llorando, amados hermanos, a regar los pies del Señor. Pero aquel hombre, ¿verdad, amados hermanos? ¿Verdad? Comenzó, ¿verdad? En su corazón a maquinar aquellos malos pensamientos y a decir, si este conociera a esa mujer como es, aun si este fuera profeta, dijo él, ¿verdad? Se daría cuenta quién es la mujer que está ahí con él. Pero el Señor, ¿verdad? Comienza a trabajar, comienza a tratar en la vida de aquel hombre. Y le dice, ¿verdad? Le hace esa pregunta, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Simón le dice, ¿verdad?
Y él le dice, di maestro, le dice a él, ¿verdad? Amados hermanos, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, ¿verdad? Una cosa tengo que decirte, di maestro, le dice, ¿verdad? Y comienza a hablar de aquella parábola, ¿verdad? De aquel deudor, amados hermanos, de aquel hombre, ¿verdad? Amados hermanos, que tenía aquellos dos deudores, ¿verdad? Aquel debía, ¿verdad? 10,000, ¿verdad? Amados hermanos, ¿verdad? Talentos. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Uno debía 50 y el otro debía 500, amados hermanos, ¿verdad? Pero aquel hombre, amados hermanos, le dijo, ¿verdad? Y no teniendo con qué pagar, llegó arrodillado clamándole al Señor, ¿verdad? Porque no tenía con qué pagarle. Y le dijo, y el Señor le perdonó la deuda, le dijo él. ¿Y qué piensas tú de esto? Le dice. Bien, ¿verdad? Bien, juzgó a aquel hombre. Pero cuando el Señor comienza a decirle, pues mira, le dice, yo entré a tu casa, le dice, ¿verdad? Yo entré, le dice, pero tú no me recibiste con besos, le dice. Tú no me diste ni siquiera un vasito de agua, le dice. Tú ni siquiera has llorado por mí, le dice. Mira, esta mujer, le dijo, que está aquí delante de mí. Desde que entré, le dijo, no ha cesado de besarme, le dijo. No ha dejado, le dijo, ¿verdad? De ungir con sus lágrimas mis pies, le dijo. Y de secarlas con sus cabellos, le dijo él. Por tanto te digo, le dice, que los muchos pecados le son perdonados. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Obraba, vamos hermanos, en ese tiempo. Y el Señor dice que es ahora y siempre. Él sigue obrando. No más resta que nosotros, ¿verdad, vamos hermanos, ¿verdad? Nos dejemos, ¿verdad? A moldear por la palabra del Señor. El apóstol Pablo hablaba una palabra y decía, ¿verdad? No me cansaré de decirles estas cosas hasta que sea formado, ¿verdad? En vuestro corazón. Porque a veces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cometemos esos errores, ¿verdad? De cometer, ¿verdad? Como imperfectos que somos, ¿verdad? Pero el Señor nos habla ahora en nuestra hermosa y bendecida hora y dice, amados hermanos, vestidos, dice, de Dios, santos y amados, de extraños, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a tolerar? ¿Verdad? De tolerancia, ¿verdad? Pero a veces nosotros, ¿verdad, amados hermanos, nos volvemos, ¿verdad? Como soberbios, ¿verdad? Viene el hermano y aconseja al hermano y el hermano se siente más sabio que siente que lo aconseja. No se deja aconsejar, mi hermano. Dios nos bendiga, amados hermanos, ¿verdad? A veces cuando el Señor, ¿verdad? Por medio de las palabras de Él, exhorta, la hermana o el hermano se siente incómodo y dice que el hermano, ¿por qué está diciendo esto? Que solo esto, que solo doctrina, que solo palabra dura. Pero cuando el Señor dio su palabra, que era el que ama, castiga y madruga, ¿verdad? Castigarlo madruga. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad, amados hermanos? Sino que todos, amados hermanos, los que hemos tornado este arrepentimiento, vayamos por ese caminito recto, por ese camino angosto. Bendiga el Señor a los mancebos, bendiga el Señor a las doncellas, a los jóvenes de este lugar, que Dios les bendiga en una manera grande, ¿verdad? Pero a veces suele suceder, aún en el ministerio, suele suceder que el hermano le da un consejo a otro hermano y el hermano sale, ¿verdad? Como que sale y ya casi, ¿verdad, amados hermanos? ¿Verdad? Poquito nos falta para salir corriendo, Dios nos bendiga, ¿verdad? Y nosotros tenemos que humillarnos, dice, bajo la mano poderosa de Jehová, para que Él los ensalce cuando fuera tiempo, ¿verdad? A veces un hermano joven puede dar un consejo a una persona que ya tenga más tiempo en el Evangelio, pero el hermano que ya tiene tiempecito dice, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Dice. Eso es lo primero, ahí se ve la soberbia, hermano. Y aunque vengamos como vengamos a este lugar, que digamos que yo soy gran cristiano, pero por los hechos, por nuestras obras, ¿verdad? Estamos negando la humildad delante del Señor. Porque miren, de los pequeñitos se aprende. Los niños nos dan grandes ejemplos. Al niño usted lo castiga, lo regaña, al ratito lo está abrazando, pero dele un consejo a un hermanito que ya no quiere ni venir a la iglesia. Ya quiere que lo vayamos a traer a su casa porque me ofendieron. Dios nos bendiga y nos ayude. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Porque dejamos minar nuestra alma, dejamos minar nuestro corazón. Lo que pasa es que estamos, ¿verdad?, más abiertos, ¿verdad?, en lo material que en lo espiritual. Ahí llega el enemigo y tira un dardo y rapidito. Somos presas fáciles, pero Dios que nos bendiga y nos ayude para que podamos cerrar bien esos portillos y que cuando lleguen esas cosas, ¿verdad, amados hermanos, no puedan entrar. Porque la casa del Señor, que es nuestro corazón, va a estar bien cerrada, porque vamos a estar espiritualmente bien fundados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Mira, pero Dios que nos bendiga. Aquel varón le dijo, ¿verdad, Señor? ¿Cuántas veces le dijo, perdonaré a mi hermano que me pecare contra mí? Hasta 7 le dijo él. Los mismos discípulos a veces se ponían allí, ¿verdad? Como un poco, ¿verdad, amados hermanos, ¿verdad? En unas posiciones bien tremendas. Porque ellos podían, ¿verdad? Pero como lo bonito, lo hermoso, que allí estaba el Señor para declararle todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando este varón le dice, ¿verdad? Le dice, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, le dice, él mismo puso hasta 7, le dijo. Y el Señor le dijo, no te he dicho hasta 7, le dijo, sino hasta 70 veces 7.
Mire qué hermoso, ¿verdad? O sea que algo, ¿verdad? Grande, ¿verdad, amados hermanos, ¿verdad? Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto es lo hermoso, amados hermanos, ¿verdad? En la palabra del Señor, que nosotros, si venimos, amados hermanos, y ponemos atención, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para saborear esta hermosa comida, vamos a aprender del Señor. Y yo le aseguro que el día de mañana esta iglesia va a ser bien bendecida, va a ser una iglesia humilde, ¿verdad? Que van a hablar la gente de afuera y van a decir, los hermanos de la iglesia de Resida, ¿verdad? Es hermoso cuando te alaben del extraño, el ajeno y no tu boca. Que no digamos que yo soy un gran cristiano porque ando, ¿verdad? Bien ceñido, o que la hermana diga porque yo no me quito ni el manto allá afuera, pero no sabemos en su casa cómo vive. Pero ya está uno que todo lo mira, ¿verdad, hermano? Que demos buen testimonio delante de Dios primeramente para que Él nos ensalce en aquel día, ¿verdad, amados hermanos? Porque eso es lo que pasa a veces con nosotros, que nos fijamos en lo de encima, nos fijamos en el vestido, en la ropa nos fijamos bastante, ¿verdad, amados hermanos? Sino que en vez de fijarnos en eso, tenemos que aprender a ser buen ejemplo, ¿verdad? Y el Señor nos va a ensalzar. Es bueno, es hermoso, es ordenanza que hay andar bien vestido, pero no hay que sentirlo nosotros más por lo que traemos encima. Porque ahí es donde cometemos grandes errores, ¿verdad? Porque hay personas, ¿verdad? Que porque andan bien vestiditos, ya dicen, no, a este ni la mano le doy porque miren cómo anda. Y ahí cayó un gran problema, ¿verdad? Porque dicen, el hermano ni la mano da, se cree ya más que los demás, y no tenemos que creernos más que nadie. Porque el mismo Señor, cuando aquellos varones se andaban haciendo aquellas conjeturas, preguntándose entre ellos mismos que quién iba a ser mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando el Señor se fuera, pero ¿quién va a ser mayor de nosotros? Y los discípulos, preguntando, ya querían su puestecito a ellos. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Verdad? Y el Señor les dice, ¿verdad? Miren, la gente se enseñorean de los bienhechores, aquellos grandes se enseñorean de la gente, les decía, y ellos les son bien llamados bienhechores, pero vosotros, les dijo el Señor, no así, les dijo, vosotros no así, les decía Él, ¿verdad? Porque Él estaba ahí con ellos. Les decía Él, ¿verdad? No es mal, les decía Él, el que se sienta a la mesa a servir, les decía, ¿verdad? Si no, les decía Él que sirve, les decía, y yo entre vosotros, les decía Él, vuestro servidor soy, les decía Él, ¿verdad? Qué hermoso, qué ejemplo nosotros a seguir en el Señor, que Él nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad, amados hermanos? Aún estando muertos en delitos y pecados. Y ahora el Señor nos ha perdonado. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Por esta hermosa palabra, porque es un culto de perdón. Pero quiere el Señor que nos perdonemos de corazón, amados hermanos, ¿verdad? Y no de labios, como dice su alabanza, ¿verdad? Que nos aprendamos, amados hermanos, a amarnos con el amor que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Un amor sincero, un amor transparente, amados hermanos, ¿verdad? Que no tengamos excepción, que no, que porque mi hermano, ¿verdad? Es así, o porque mi hermana acá, no, yo con ella casi no me llevo. Dios nos bendiga, hermano. ¿Verdad? Y si algo, amados hermanos, la palabra misma del Señor dice, ¿verdad? Que si trajeras tu presente al altar, dice, y te acordares, dice, oiga bien, que tu hermano, no dice tú, que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu presente allí, dice, ve, dice, y reconcíliate con tu hermano, ¿verdad? Y cuando te hayas reconciliado con tu hermano, ven y presenta tu presente al altar, porque entonces va a ser recibido. Pero a veces venimos, ¿verdad? Con esas amarguras, ¿verdad? Y sintiéndonos mal con el hermano, y aparecemos y hasta lloramos, porque así pasa a veces, ¿verdad? Venimos, lloramos delante del Señor, pero no pasamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos bien delante de Dios. Pero Él dice, si mi pueblo se humillare, dice el Señor, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Qué bueno es si nosotros nos humillamos debajo del Señor. El Señor nos va a hacer grandes cosas, nos va a dar grandes cosas. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que las va a dar, pero no nos resta que nosotros le busquemos, amados hermanos, y que la hagamos nuestra, ¿verdad? Porque eso es lo hermoso, amados hermanos, no solo, ¿verdad, amados hermanos, ¿verdad? Decirlas ni hablarlas, sino hacerlas nuestras para vivirlas, para ponerlas en obra, ¿verdad? Para practicarlas, sea bendito el nombre de nuestro Dios. Porque dice, mire, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. A veces, ¿verdad? Podemos caer en una confusión en eso, ¿verdad? Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es perfecto para perdonar toda cosa, todo pecado, toda desobediencia. Pero ahora, los hijos de Dios, que ya estamos en el camino del Señor, y vemos a un hermano que anda de desobediente, también hay que aconsejarlo. Porque esas cosas no se van a tolerar aquí en la iglesia. Sea hermana o sea hermano, se van a reprender con la palabra del Señor. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque nosotros sentimos cuando la palabra del Señor está cayendo, ¿verdad? Aquella herida, aquella llaga está viva y cae y nomás se mueve y dice, oye, hombre, que ya, y mañana ya no vengo. El otro fin de semana yo ya no vengo. ¿Por qué? Porque la han agarrado conmigo. En vez de decirle gracias, Señor, porque está hablando en mi vida.
¿verdad? En vez de hacerlo nosotros, ¿verdad? Dale, amados hermanos, apertura a nuestra vida, ¿verdad? Que sea el Señor el que, ¿verdad? Obre en nuestra vida, ¿verdad? Bendiga el Señor a cada uno de nosotros. Y nosotros pensamos que con no venir un domingo, al tercer domingo, ya vamos a estar bien. Esa es mentira del diablo. Porque el diablo eso es lo que hace, minar la mente y, ¿verdad? Y ahí lo va poniendo. Y decimos que no voy a ir ahora, no voy a ir mañana, no voy a ir hasta tal día. Y a veces estamos esperando que los hermanos nos llamen, ¿verdad? En vez de decir, ¿verdad? Gracias, hermano, porque me dio el consejo. Gracias, hermano, porque me está aconsejando. Yo le quiero decir que cuando un hermano le da un consejo y usted lo atesora, va a crecer espiritualmente. Pero cuando se revela, ¿verdad? A la palabra que el hermano le dice, usted está cerrando la bendición. Se enoja y dice que no. Se enoja, ¿verdad? Y eso no es bien. No es bien hacerlo, aún entre nosotros, ¿verdad? Los hermanos, hay hermanos que a mí me han dicho, hermano Matías, mire, así y así son las cosas. Y le digo, gracias, hermanos, por aconsejarme, porque usted sabe que si usted aconseja a alguien, pero con sabiduría de Dios, ¿verdad? Usted está dando bendición al hermano, y el hermano que le está recibiendo también va a ser bendecido. Porque yo, si viene un hermano y me da un mal consejo, en vez de salir aconsejado, lo voy a reprender, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Hay que saber discernir lo bueno y lo malo, pero a veces ponemos más atención a las cosas malas que a las cosas buenas. Por eso cuando venimos a este lugar tenemos que pedirle al Señor que nos dé palabra, amados hermanos, de virtud, palabras de conocimiento para poder hablar, amados hermanos, palabra de Dios y no palabra de hombre, porque a veces venimos a este lugar y decimos al pueblo, están dormidos los hermanos, ni amén, dice. Pero si le estamos hablando ropa, le estamos hablando, hermano, mire cómo anda, hermano, y cómo si el pueblo se va a dormir. Pero Dios que bendiga a los que predicamos en este lugar, para que nos dé palabra, amados hermanos, ¿verdad? Y nosotros preocuparnos en nuestra vida, ¿verdad? Para hablar palabra de Dios y no para hablar palabra de hombre, porque cuando el hombre habla palabra de hombre, hiere al pueblo. Y el Señor no nos ha puesto para herir a nadie, y no, amados hermanos, para que los traigamos y los tengamos acá, hermanos. Y amados hermanos, eso es bello, eso es hermoso, amados hermanos. Dios los bendiga en la hora hermosa de esta tarde. Yo le pido al Señor, le digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso con un pueblo hermoso, el cual tú has puesto delante de nosotros, para que en aquel día el Señor no nos vaya a reclamar a nosotros, no nos vaya, porque vamos a estar en ese tribunal y vamos a dar cuenta de este pueblo. Pero Dios quiere que aprendamos a cómo trabajar en la obra del Señor, para que nosotros también hallemos gracia delante de Dios y podamos compartir las bendiciones con este pueblo hermoso que el Señor ha comprado con esa sangre de Él. Dios nos bendiga, amados hermanos. Y dice, y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, dice, a la cual asimismo soy llamado en un cuerpo, dice, y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Agradecidos con el Señor en todo tiempo, en todo momento. Porque, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? Todos ser agradecidos, ¿verdad? Aún, amados hermanos, ¿verdad? Cuando estamos pasando momentos difíciles, ser agradecidos con Dios porque Dios no nos ha dejado. Él mismo dijo, no te dejaré ni te desampararé, le dijo aquel varón. Así es que el Señor ha prometido que va a estar con nosotros y está con nosotros, ¿verdad? Y va a estar, amados hermanos. No más resta que nosotros, ¿verdad? Hagamos la voluntad de Dios. Y amén con Dios. ¿Verdad? Quiero decir algo. El día de ayer, ¿verdad? En la hora de la vigilia, instamos a que nos íbamos a quedar más tiempo, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, hermanos. Cuando nosotros instamos al pueblo a que sometamos esta carne, es bien duro ver que el pueblo se queda como enojado. Pero si les dijimos, hermanos, vamos a ir a hacer una carne asada, yo creo que ahí toditos nos juntamos y nos ponemos bien contentos. Pero para una vigilia que venimos a sacrificarle a nuestro Dios, nos sentimos mal. Eso no es bueno, hermano. Aunque la hermana venga enferma, yo quiero asegurarle, quiero decirle que si viene enferma, pero ella viene con ese corazón constrito y humillado, aquí se va a ir sana y le va a alabar a Dios. Pero a veces venimos con una poquita enfermedad y nos ponemos, ay, ¿verdad? Hasta recostarnos en la pared. Y llega aquel y pasó el colazo por sus ojos y comienza a dormirse. Y comienza aquel problema a trabajar en usted porque no está poniendo atención a la palabra de Dios. No está poniendo atención a lo que el hermano está hablando y cómo va a salir llena de este lugar, cómo va a salir fortalecida si viene, amados hermanos, nomás, ¿verdad? A estar, ¿verdad? Disvagar. Dios que nos bendiga a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque hemos confiado en un Dios vivo. Nosotros decimos, hemos confiado en un Dios vivo, el cual todo lo hace, todo lo puede, pero a veces, ¿verdad? Ponemos el problema más grande que el que está con nosotros. Y si nosotros decimos, Señor,
Yo soy tu hijo, usted dígale, yo soy tu hija, y aquí estoy delante de ti. Sin algo te he fallado, Señor, perdóname, pero ayúdame en este problema que tengo, porque yo quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu gloria en mí, quiero ser llena del Espíritu Santo, y verdad, y el Señor lo va a hacer. Pero no lo va a hacer allá durmiendo, ¿verdad que no? No lo va a hacer solo comiendo, porque a veces para comer somos buenos, pero para ayunar, ¿verdad? Allí ya al ratito ya nos anda, ¿verdad? Gruñendo el estómago, y ya decimos, ¿verdad? Que yo padezco de tal cosa, es que yo padezco, es que el cuerpo padece de tantas cosas, ¿verdad? Y nosotros que ponemos atención a los achaques de la vida, porque eso es lo que pasa. A veces ponemos más atención a los problemas de nuestro cuerpo que a las cosas espirituales. Y el Señor dice, buscad a Dios mientras sea hallado y amadle en tanto que Él está cercano. Dice que si nosotros buscamos las cosas de arriba primero, Él nos va a dar todas las demás cosas. Aleluya, sí, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano. Y no les pido perdón porque es palabra de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Gloria a Porque Dios. cuando el hermano se para en este lugar y diga, hermanos, tal día va a haber una vigilia, qué hermoso fuera que todos nos esforzáramos a venir aquí. Sí, amén. Pero venga de buena voluntad. Sí, amén. No Gloria a venga Dios. porque el hermano la va a ver y va a decir el hermano, hoy no fui a la vigilia. No. Dígale, Señor, Señor, yo quiero ir porque quiero ser alimentado de parte tuya. Amén, sí, Yo gloria a quiero Dios. recibir tu bendición. Yo creo crecer espiritualmente. Sí, amén. Y el Señor le va a Gloria a escuchar. Dios. Pero si Salud viene por eterna, compromiso, aleluya. no le va a servir de nada. Porque por compromiso, nada. Nosotros tenemos que servir al Señor de De buena voluntad. Amén, voluntad. gloria a Dios. Sí, amén. Y así en el ayuno, en los ayunos, cuando ¿verdad? El hermano ¿verdad? Los convoca, ayuno. Esto es hermoso, hermano. Esto es bueno, ¿verdad? Yo le aseguro que nosotros practicáramos el ayuno más seguido, estuviéramos más fortalecidos en el Señor. Sí, amén. ¿Verdad? Y hasta menos enfermedades llegaran a nuestra vida. Aleluya. Gloria a Pero Dios. lo que pasa es que nos confiamos, ¿verdad? Y nos volvemos materialistas, ¿verdad? Que ya llegó una calentura, que ya llegó una gripe, que ya llegó un dolor de cabeza, y nomás nos vamos al doctor, en vez de ponerlos a orar, en vez de decirle, Señor, te voy a ofrecer este ayuno por este problema que tengo. Hágalo, hermano. Hágalo, yo le aseguro, en el nombre del Señor, que usted va a ser más que vencedor. Amén. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que cuando llega una enfermedad, me voy a quedar en la cama, decimos, pastor. Hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento un poco mal. ¿Y quién será el que venció allí? ¿Venció el espíritu o venció la carne? Le damos cabida a la carne, hermano, hay que ser sinceros. Hay que ser honestos. Sí, amén. Pero así, hermano, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Pero en esta hermosa hora el Señor nos dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Vestidos pues, dice, como escogidos. Y si no vamos a vestir como escogidos, tenemos que aprender todas estas cosas, mi hermano. A cómo caminar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque así estos varones padecieron tantas cosas, ¿verdad? Fueron ultrajados, pasaron abominaciones, fueron apedreados. Pero el Señor, ¿verdad? Aquel varón, Esteban, aún estando allá, ¿verdad? Apedreado, y le dijo, Señor, perdónalos, no imputes este pecado. Así tenemos que aprender nosotros de todos ellos. Dios nos bendiga, hermosos. Sí, amén. hermanos. Gloria a Yo Dios, quiero decirle a mi aleluya. hermano, ¿verdad? Que, ¿verdad? Como humano que soy, como imperfecto que soy, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Más de algún hermano se va a sentir incómodo conmigo. Pero yo quiero decirles que les pido perdón a toda la iglesia en esta hora. Porque viene un día hermoso en el cual, ¿verdad, más hermanos? Queremos estar preparados, queremos estar listos, queremos estar libertados para pasar ese hermoso acto. Y yo les digo a mis hermanos, sin algo los bendigo que me perdonen, todos mis hermanos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y así de las hermanas hembras, desde la doncella hasta la hermana anciana, ¿verdad? Que me perdonen. Porque a veces, hermanos, ¿verdad? Cometemos, ¿verdad? Con palabritas hacemos sentir mal a los hermanos. Porque somos carne, hermanos. Y mientras andemos en este tabernáculo, van a haber fallas en nosotros. Pero estamos a tiempo. A Dios les bendiga, hermanos. Y así, ¿verdad? Les pido perdón a mis hermanos del Santo Ministerio, a cada uno de ellos, ¿verdad? Que me perdonen por palabras que a veces, ¿verdad? Nos ponemos, ¿verdad? A querernos, ¿verdad? Exhortar, pero a veces el hermano se siente mal con uno, pero Dios que nos bendiga, amados hermanos, les pido perdón por mis ofensas a todos los hermanos, ¿verdad? Y que el Señor, ¿verdad? También, ¿verdad? Me perdone, amados hermanos, el Espíritu Santo y nosotros podamos gozarnos en esta hermosa festividad, pero yo sé que el tiempo pasa, amados hermanos, ¿verdad? Y hay otros dos hermanos que van a continuar con este hermoso mensaje, así es que yo les he saludado, que la gracia y la paz se con cada uno de vosotros, Dios les bendiga.